Recording is on. Recording is on. Las tinieblas no son tinieblas ante ti, la noche es luminosa como el día. Las tinieblas no son tinieblas ante ti, la noche es luminosa como el día. Las tinieblas no son tinieblas ante ti, la noche es luminosa como el día. Las tinieblas no son tinieblas ante ti, la Is on. noche es luminosa como el día. Las tinieblas no son tinieblas ante ti, la noche es luminosa como el día. Las tinieblas no son tinieblas ante ti, la noche es luminosa como el día. Las tinieblas no son tinieblas ante ti, la noche es luminosa como el día. Muy bien. Pues si os parece, cuando queráis podemos empezar con el primer salmo. Guillermo, por favor. Salmo 70 de David. Oh Dios, apresúrate a librarme. Apresúrate, oh Dios, a socorrerme. Sean avergonzados y humillados los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y cubiertos de ignominia los que se complacen en mi mal. Sean vueltos atrás por causa de su vergüenza los que dicen, ajá, ajá. Regocíjense y alégrense en ti todos los que te buscan. Que digan continuamente, engrandecido sea Dios, los que aman tu salvación. Mas yo estoy afligido y necesitado. Oh Dios, ven pronto a mí. Tú eres mi socorro y mi liberador. Señor, no te tardes. Tú eres mi esperanza. Hugo, ¿puedes seguir? Cuando desees. Hugo, tienes el micrófono cerrado. Micrófono. Hugo, tienes el micrófono cerrado, perdona. Abre el micrófono.
Ahora puedes empezar, gracias. Señor, en ti he buscado refugio, no me decepciones. Rescátame y libérame, porque eres justo. Escúchame y sálvame. Sé tú mi roca, donde acudo a refugiarme, pues tú diste la orden de salvarme. Tú eres mi roca, mi fortaleza. Dios mío, rescátame de las garras del perverso, del delincuente y del violento. Señor Dios, tú eres mi esperanza. He confiado en ti desde mi juventud. Y he dependido de ti desde antes de nacer. Tú me has ayudado desde que estaba en el vientre de mi madre. Siempre te estoy alabando. Tú eres mi poderoso refugio y me he convertido en un ejemplo para los demás. Te honro y alabo con mi boca todo el día. No me apartes de ti en mi vejez. No me abandones mientras voy perdiendo fuerza. Mis enemigos hacen planes contra mí. Se han aliado los que quieren matarme. Mis enemigos dicen: Él no tiene quien lo salve. Dios lo ha abandonado. Atrapémoslo. Dios mío, no me abandones. Apresúrate y ven a salvarme. Bueno, continuaremos recordando algunos pilares de la espiritualidad del hermano Carlos, o sea, con pequeñas frases, pequeños párrafos que iremos desglosando. Empezará Álvaro. Tiene el micrófono, Álvaro, micrófono. Bueno, aprovecho para saludar a las personas que se acaban de incorporar. Buenas noches. Buenas noches. He recibido este enlace y me he conectado, pero en realidad no sé muy bien dónde estoy, o sea, qué es lo que es la celebración de Charles de Foucault, ¿no? Exactamente, el 105 Sí. aniversario de su muerte. El aniversario. Bueno, yo es que soy de Amigos del Desierto. Ah, perfecto. Tengo yo muchas compañeras también. No le escucho muy bien, no sé si mi volumen no está. Y acabamos de tener ahora mismo un encuentro y tenía este enlace y bueno, pues he querido participar de alguna manera. Muy bien. No sé cuál es el ritmo, no sé cómo es la cosa, pero bueno, yo todos los días hago por la mañana y por la tarde la oración del abandono. Entonces, sí. Bueno, hay algo que me une a bueno, Charles. estamos haciendo pues como una vigilia de oración, o sea, nos reunimos pues hermanos de diferentes países y también de diferentes familias, de Charles de Foucault, de la familia espiritual, pues de diferentes comunidades. Y lo que hemos hecho hasta ahora, pues hemos empezado con una música de Taizé, después estamos leyendo los salmos y ahora vamos a recordar, o sea, algunos pilares de la espiritualidad de Charles de Foucault, o sea, pequeñas frases o pequeños párrafos que nos recuerdan, o sea, los pilares en que se fundamenta su espiritualidad. Entonces, cada hermano, pues hacemos una pequeña lectura sobre esto.
Entonces continuaremos después con una lectura del último día de vida de Charles de Foucault. No sé si oyes bien. ¿Oyes bien ahora? No. No oyes. Bueno, Si Pero bueno, quieres no incorporarte, quiero eres muy interrumpir bienvenido. Muchas gracias. Vale. Pablo, hola, Pablo de Murcia. Pablo, ¿y cuánto tiempo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Tienes los textos? Sí, los tengo, sí. Bueno, pues si quieres lee tú estos textos. ¿Te parece? No habéis empezado, ¿no? Por el principio, entonces. Sí, pero hemos empezado por los salmos. Vale. Y ahora estamos en los pilares de la espiritualidad. Pues empieza por desierto y Nazaret, ¿vale? Vale. Pues venga. Desierto. Hay que pasar por él para recibir la gracia. De gracia. Es un periodo por el... Espérate, que no me he confundido de renglón. Repito. Hay que pasar por el desierto y permanecer allí para recibir la gracia de Dios. Es un tiempo de gracia. Es un periodo por el que debe pasar necesariamente toda alma que quiera dar fruto. Es necesario este silencio, este recogimiento, este olvido de toda la creación, en medio de la cual Dios establece en el alma su reino y forma en ella el espíritu interior, la vida íntima con Dios, la conversación del alma con Dios en la fe, la esperanza y la caridad. Nazaret. Mi intuición es la de asumir el último lugar, como el de Jesús de Nazaret durante sus 30 años de silencio y trabajo. No puedo atravesar la vida en primera clase cuando aquel a quien amo la atravesó en la última. Nazaret es el lugar de nuestra contemplación, y en ese compartir concreto de una vida pobre podremos ser configuradas con Jesús de Nazaret, pobre y servidor. Evangelio. Toda nuestra vida, por muda que sea, la vida de Nazaret, la vida del desierto, tanto como la vida pública, deben ser una predicación del Evangelio por el ejemplo. Toda nuestra existencia, todo nuestro ser, debe gritar el Evangelio sobre los tejados. Toda nuestra persona debe respirar Jesús. Todos nuestros actos, toda nuestra vida debe gritar que nosotros somos de Jesús. Deben presentar la imagen de la vida evangélica. Todo nuestro ser debe ser una predicación viva, un reflejo de Jesús, un perfume de Jesús, algo que grita a Jesús, que hace ver a Jesús, que brilla como una imagen de Jesús. Alfredo. Sí, sí, no estoy. Vale. Voy a ver qué tal lo leo, que está un poco aquí. Eucaristía. La religión católica nos alimenta en el camino de la cruz, en el camino de la imitación de nuestro Señor Jesús, con un alimento admirable y divino, que es nuestro pan cotidiano y nuestra vida. Este alimento está verdadero, a ver que lo leo, no lo veo bien. Es verdadero pan cotidiano. Esta vida es la Sagrada Eucaristía. Jesús mismo, Dios y hombre cotidiano. Entregándose todo entero a nosotros, tal como está actualmente presente en el cielo bajo la apariencia de una pequeña, no lo veo bien, una pequeña hostia puede ser. Sí. Sí. Evangelización.
Mi apostolado tiene que ser el apostolado de la bondad. Viéndome... No lo leo bien. Tienen que decirse, puesto que este hombre es tan bueno, su religión debe ser buena. Y si me preguntan por qué soy manso y bueno, debo decir porque soy el servidor de alguien que es más bueno que yo. Fraternidad. Quiero habituar a todos estos habitantes cristianos, musulmanes y judíos e idólatras a mirarme como su hermano, el hermano universal. Los nativos comienzan a saber que los pobres tienen un hermano. Sueño con una pequeña fraternidad de oración y hospitalidad y de hospitalidad. José Luis. José Luis. José Luis, tienes el micrófono. Micrófono. Abre micrófono. El micrófono. Micrófono. Ven. 1 de diciembre de 1916. El viernes 1 de diciembre de 1916, al caer la noche, Carlos de Foucault está solo en casa. Su sirviente Pablo, ¿hay algún micrófono? Perdón. ¿Podéis parar el micrófono? Alguno tiene el micrófono abierto. Su sirviente Pablo estaba en el pueblo, lo mismo que 2 camelleros del fuerte de Montilinski, que habían venido para asuntos del servicio y que esperaban la noche para regresar al fuerte. Una veintena de felagas estaban en aquellos momentos cerca de Tamanrasset con el fin de raptar al hermano Carlos y saquear el fortín donde sabían que había armas y provisiones. Para llevar a cabo esto, reclutaron algunos nómadas tuaregs y algunos arratines con quienes se relacionaba Carlos de Foucault, en especial un tal Madani. En total eran unos 40. Madani, conocedor de las costumbres del hermano Carlos, se acercó a la puerta y llamó. Al cabo de un tiempo, llegó éste y preguntó quién era y qué deseaba. El correo de Montilinski, le contestó. Como era el día en que el ermitaño esperaba la correspondencia, abrió la puerta y rápidamente se abalanzaron hacia él. Todo duró menos de media hora. La casa estaba rodeada de centinelas. Entonces uno de estos dio la alarma de que los militares de Montilinski llegaban. Enseguida estalló un tiroteo. El vigilante del hermano Carlos apoyó la boca del cañón de su fusil sobre la cabeza e hizo fuego, muriendo éste al instante, lo mismo que los otros 2 militares. Despojaron al hermano Carlos de todos sus efectos y lo arrojaron dentro de la fosa que rodea el edificio. Pasaron la noche comiendo y bebiendo. Por la mañana dieron también muerte
a un militar aislado que traía el correo de Insalá. Al mediodía abandonaron Tamarracet llevándose el botín. Los sarratines dieron sepultura a los muertos y Pablo salió hacia el fuerte Montilinski para dar la noticia, donde llegó el 3 de diciembre al mediodía. El 17 de enero de 1917, Monseñor Bonet, obispo de Viviers, mandó esta carta a la señora de Blic. Señora, el duelo que le aflige me alcanza también a mí en demasía. Sé lo que pierde en la persona del padre Carlos de Foucauld. En mi larga vida he conocido muy pocas almas más amantes, más delicadas, más generosas y más ardientes que la suya, y raras veces he tenido la oportunidad de acercarme a otras más santas. Dios le había penetrado de tal modo que todo su ser desbordaba luz y caridad. No podremos consolarnos de la desdicha si no pensamos que nuestro querido y venerado mártir está más vivo que nunca, que ha dejado de sufrir, pero no ha dejado de querernos. En contra de la propia voluntad del hermano Carlos, que quería ser enterrado en el hogar, algunos años después, el 18 de abril de 1929, sus restos, excepto el corazón que quedó en Tamarracet, depositado en un cofre, fueron trasladados a El Golea, a más de 1000 kilómetros de distancia hacia el norte y a 950 kilómetros de Argel. El lugar que acoge al Tuareg universal es austero y se encuentra junto a la primera iglesia construida por los padres blancos en el Sáhara. Foucauld, que en palabras de René Bazin fue un monje sin monasterio, un maestro sin discípulos, un penitente que sostuvo en su soledad la esperanza de un tiempo que no iba a ver, un siglo después es padre de muchos. En los últimos decenios han surgido múltiples agrupaciones en estructura religiosa o seglar de sacerdotes y laicos que se remiten a su figura y quieren vivir y seguir su espíritu. Olegario González de Cardenal afirma: los seguidores de Foucauld están presentes en todo el mundo. No hay barriada, ciudad portuaria o arrabales de gran urbe donde no haya una pequeña casa abierta en la que se adora al Santísimo siempre, y siempre es acogido el prójimo. Pero ese silencio y hospitalidad suyos no hacen ruido. Por ello, no son noticia y pocos saben que existen. ¿Cuántos supieron en Nazaret que Dios estaba conviviendo con ellos en la casa de al lado?
Santo Evangelio. Puedes empezar, Rogelio. Sí. Santo Evangelio de Lucas. Aquel mismo día, 2 de ellos iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 60 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación son esa que traen mientras van de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, les respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. ¿Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron? Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no le vieron. ¿Sigue, Germán? Germán, tienes que abrir el micro, por favor. Abrir el micro. El micro para... Entonces él les dijo: qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Llegaron cerca de la aldea a donde iban, y él disimuló que iba a seguir caminando. Pero ellos lo apremiaron diciendo: quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras? Y levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor.
Cuando quieras, Pablo. Muy bien. ¿Me escucha? Te escuchamos. Bueno, sin duda es un evangelio muy rico que nos toca muy de cerca, como hermanos. Yo voy a analizar en forma muy simple algunos versículos que son los que quizás han más resonado en mí. Bueno, yo tengo el libro de la Nueva Alianza, que el texto es similar. Lo primero, el versículo 15. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. A mí me recuerda mucho una gran frase de Agustín, de San Agustín. Tengo miedo que Jesús pase a mi lado y no lo reconozca. Y quizás muchos de nosotros en este camino cristiano nos pase muchas veces esto. Gente que se acerca a pedirnos algo, simplemente a charlar, y no nos damos cuenta que es Jesús. Jesús está en todos, está presente en todos, aún en los condenados. En el que está en gracia, Jesús vive, mora con su papá en el amor del Espíritu Santo. Y a mí esto me toca muy de cerca porque cada persona que pasa a mi lado yo debo percibir que es Cristo que está en él. Como dice René Boillon, Jesús adopta un rostro humano. Entonces, como dice aquí, algo en sus ojos impedía verlo o darse cuenta de que era él. ¿Qué era eso? ¿O qué es eso que a veces nos impide darnos cuenta de que Cristo está a mi lado? Después vamos a seguir con esto, porque tiene mucho que ver la fe y la esperanza. Ellos decían que, como también le pasaba a los apóstoles, ellos creían que Jesús era un profeta, era un líder, pero quizás esperaban a un guerrero, a alguien que los liberara de los romanos, de la opresión. Y Jesús ahí les da en la tecla, pero son tan duros de entendimiento. ¿No leyeron las Escrituras de que el Mesías iba a sufrir, iba a morir, lo iban a enterrar y al tercer día iba a resucitar? Y asimismo, cuando se le apareció a María Magdalena,
No le creyeron. Y a estos discípulos poco le creyeron también, hasta que se le apareció a los apóstoles cuando estaban ahí todos juntos, y ahí creyeron. Es como que algo nos falta en el creer. Es como que yo lo siento así. Uno cree en Jesús. Ahora es el don del Espíritu Santo, el regalo de la fe, eso que se le agrega al creer humano, el que me ayuda a percibir el rostro de Jesús en el otro. Y necesitamos como un signo siempre, una evidencia de que ese es Jesús. Uno se postra ante el Santísimo y uno tiene fe de que es el que está ahí, a 1 metro, como dice Foucault. Estás a 2 metros de mí. Vivo y verdadero. Es Cristo vivo y verdadero. Y cuando salgo de postrarme ante Él y me encuentro con el hermano, es el mismo Cristo vivo y verdadero que está en el sagrario. Y eso es una cuestión de fe. Y la fe es necesario cultivarla y es necesario pedirla. Porque ellos lo reconocieron cuando lo invitaron, porque caía la tarde y se quedó con ellos. Y sus ojos se les abrieron cuando partió el pan. Cuando partió el pan, ahí dijeron, este es Jesús. Ahí creyeron en Él. Necesitaban un signo. Un signo. Como ahora por ahí mucha gente necesita un milagro para creer. Ellos necesitaban una evidencia, un signo. La fe va más allá de eso. No obstante, los signos nos ayudan. Y aquí viene, creo que la cuestión nuclear en nuestra vida como hermanos de Foucault. Una vida eucarística. Cuando nosotros nos encontramos con el hermano, por un lado, yo desearía percibir y creer que en ese hermano está Jesús, sobre todo en el más necesitado. Está en todos, pero en el marginado, en el que está en la periferia existencial, en el agonizante, en el enfermo, en el encarcelado, en el hambriento, en el desnudo, sobre todo en los enfermos, como decía el padre Pío de Pietrelcina, el capuchino, Jesús está presente 2 veces, no una, 2. Y comenzar a detectarlo y establecer esa relación con Cristo, con rostro humano, y que intentemos ser coherentes entre la adoración eucarística y la veneración del hermano en el que Cristo vive dentro de él. Y por otro lado, que ese hermano vea en mí algo que grita a Cristo, como decía la carta o las palabras de Charles de Foucault. Algo que grite a Cristo, algo que irradie un perfume de Cristo. Que el hermano sienta que yo me parto como parte el sacerdote la hostia en el altar, que yo me parto y doy la vida por él.
que me haga devorable para Él. En base a esto voy a leer una pequeña frasecita que ustedes saben que Jacques Maritain, con Raisa Maritain, grandes tomistas, filósofos, teólogos, hablaban mucho de la contemplación en los caminos, en el medio del mundo. Y que no era incompatible para un laico, un religioso, pero sobre todo para la dimensión laical, ser un contemplativo sin monasterio, un contemplativo en el medio de la ciudad, insertado en el corazón del pueblo, en el corazón de las masas, creando el espacio sagrado de desierto que me lleve a Nazaret, que me lleve a Jerusalén, que me lleve a los caminos, que me lleve al Calvario, en el medio de la ciudad, con quien estoy viviendo, con quien trabajo, con quien me relaciono en el barrio, con el carnicero, con el obrero, el carpintero. Ser uno de tantos, uno más. Y voy a leer de un librito que se llama El Camino de la Oración, en René Guayón, de José María Recondo, un sacerdote argentino, que dice esto. Jacques Maritain le escribe al hermano André, un hermanito del Evangelio. Jacques Maritain ya ha entrado en años, ustedes saben que Jacques Maritain, cercano a su muerte, un poco antes les enseñaba a los hermanitos de Jesús teología. Y un poco, de alguna manera, en la historia del itinerario de la familia de Jacques de Foucault, Jacques Maritain tuvo mucho influjo en René Guayón para cambiar de una vida monástica del desierto a una vida insertada en el medio de la ciudad como hermanitos obreros, con todo ese movimiento que ocurría en Francia en aquella época. Dio justo con la tecla Maritain, porque él ya lo había profetizado, lo que René Guayón tomó mucho de él para que los hermanitos de Jesús cambiaran, no de dirección y sentido, pero de perfil, de una vida que creían que tenía que ser monástica en el medio del desierto, a una vida insertada, integrada, como monjes, misioneros, pero contemplativos, con un gran espacio de oración y un gran espacio de inserción, que se autosustenten con su trabajo, que estén insertados con la gente, que sean amigos, que la predicación sea la bondad, la benevolencia, la amistad, desbrozadores, preparando el camino. Y entonces Maritain le dice al hermano André: si usted debe permanecer en el mundo, yo creo que es por la voluntad de dejarse devorar por los otros, no preservando sino la parte muy grande, entre paréntesis, de soledad necesaria para que Dios haga de usted algo útilmente devorable. Y esa es la vida eucarística, la que se parte como la hostia que parte el sacerdote en el altar, en el hermano, en el lugar donde estamos. Y por eso lo reconocieron a Jesús cuando partió el pan. Sus ojos, dice, se abrieron cuando partió el pan. Y creo que esta integración entre soledad, desierto
contemplación, vida de Nazaret, de comunidad, de fraternidad, vida integrada en barrio, en donde sea. Misionera, redentora, un verdadero trabajo redentor, porque la vida de Jesús fue redentora desde la concepción. Jesús fue redentor en el vientre de María, fue redentor en Nazaret, fue redentor en el desierto, fue redentor en la vida pública en esos 3 años y terminó en la cruz, fuera de la ciudad, despreciado, hizo su culmen como redención y salvador, ¿no? Así que nuestro trabajo en la vida cotidiana, nuestra vida, es redentora. Somos redentores con Él, es lo que dice Pablo, completamos lo que le faltó a Cristo, no le faltó nada, pero nos dio la gracia de poder participar con Él en esa redención y estar crucificados con Él, con el hermano, con los crucificados, los que están en el último lugar. Ese es nuestro lugar. Ahí está nuestro Belén, nuestro Nazaret, nuestro desierto, nuestra vida pública. Yo creo que este es el tema de nuestra vida eucarística. Y para terminar, no quiero ser tan extenso. Cuando se dieron cuenta de que era él, había desaparecido de su vista. Y vuelvo a Agustín, tengo miedo de que pase cerca de mí y no me dé cuenta y desaparezca. Como que perdí el tren en ese momento. Lo voy a volver a encontrar, seguro. Pero duros de entendimiento, ¿cuántas veces Jesús dice en el Evangelio, pero ustedes todavía no comprenden lo que les digo, no vieron que multipliqué el pan a cuántos? ¿No vieron las curaciones que hice? No comprendían. Todavía no lo entendían, no creían que era el Hijo de Dios. Lo mismo que leyó José Luis en el día del asesinato, que cuando dijo que ni los que estaban en la casa de al lado de Jesús se dieron cuenta de que Jesús era Jesús. Y esto es algo tan actual. No solo en los altares está Jesús. Claro que está en el sagrario, en la hostia consagrada. Pero también Cristo está al lado nuestro, en otro sagrario, en otro templo que es nuestro hermano. Y ahí vive. Y ahí tengo que ser compasivo. Tengo que jugarme, tengo que involucrarme, tengo que comprometerme, tengo que transformar el dicho en hecho, transformar la teoría en praxis, y que sea una praxis transformadora, que me transforme a mí en otro Cristo y que el otro se sienta transformado por mí, que si me ve a mí, vea a otro Cristo, que se dé cuenta que yo soy de Cristo y que yo me dé cuenta que Él es Cristo. Es algo recíproco. Los otros Cristos. Amén.
Álvaro, cuando quieras. Desconecta, o sea, abre el micrófono. El micrófono. Álvaro. Micrófono. Voy a leer la oración de intercesión del hermano Carlos. Dios y Padre nuestro, tú que llamaste a tu servidor Carlos de Foucauld a descubrir la grandeza infinita de tu amor en la contemplación de la vida de Jesús de Nazaret, tu Hijo, que se encarnó y se humilló hasta la muerte, que resucitó y envió su Santo Espíritu como primer don a los creyentes. Concédenos de encontrar en la lectura del Evangelio y en la adoración de la Eucaristía la fuente de una vida cristiana que se renueva sin cesar y el ímpetu misionero que nos haga colaborar en un espíritu de fraternidad universal a la realización de los designios de salvación de todos los hombres. Te suplicamos muy particularmente conceder, por la intercesión de tu servidor Carlos de Foucauld, si ello fuera conforme a tu santa voluntad, la gracia de mantenernos unidos como comunidad, fuertes en lo espiritual y sólidos en nuestros Nazaret particulares, siempre en favor de quienes nos necesitan. Hoy especialmente Livia, hermana de nuestro hermano Rogelio y hermana nuestra. Por todo ello, nosotros recomendamos a tu corazón de Padre. Te lo pedimos por Jesús, tu Hijo amado, nuestro Señor. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea. Te doy gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto. Soy capaz.